Hoy nos toca estudiar capítulo 4, edificando la iglesia a la manera de Dios. Tal vez usted se ha puesto a pensar cuál sería la manera en la que Dios tiene para edificar la iglesia. ¿Alguna vez usted se puso a pensar, bueno, si la iglesia es de Dios, ¿no?, y Él edifica la iglesia, ¿cuál será el método, cuál será la manera en la que Dios está utilizando para edificar su iglesia a su manera? Cuando hablamos de que Dios edifica la iglesia a su manera, estamos diciendo que la voluntad de Él es la que se está haciendo, no la voluntad del hombre. Entonces, vamos a conocer un poquito dentro de la palabra de Dios qué es lo que nos manda el Señor para que entendamos cómo la iglesia de Calvary Chapel está edificada de la manera a la que Dios desea. Primeramente vamos a ver lo que nos dice Zacarías capítulo 4, el versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, esta es la manera a la que nosotros tenemos que pegarnos de cómo mantener una iglesia edificada de acuerdo a lo que Dios quiere. Entonces, de acuerdo a su palabra, la iglesia tiene que ser edificada no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Es raro que mucha gente que conoce Capilla Calvario piense que nosotros somos una iglesia que no le damos la importancia de vida en cuanto al Espíritu Santo, pero eso es algo errado, porque no queremos dar una manifestación equivocada del Espíritu Santo, sino mejor recibir la enseñanza de la palabra y guiarnos de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Esta es una de las características que Calvary Chapel tiene y que es un estilo casual e informal de hacer las cosas. Ustedes han notado que normalmente no usamos un traje formal, no somos muy pegados a ese tipo de religiosidad, y lo que nos hace bastante casual e informal es nuestra relación con el Espíritu Santo. No dependemos de estrategias humanas para indicarnos qué es lo que debemos hacer o no, sino es el Espíritu de Dios quien guía esta iglesia y desde luego a todos los que estamos en ella. Creemos que esto nace de nuestra creencia y confianza en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Somos de la creencia que, según el Salmo 127:1 dice: Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, creemos firmemente, ¿no?, que si Dios no está edificando esta iglesia, nosotros estuviéramos aquí de gana. Si no fuera el poder del Espíritu Santo que está tomando la dirección, que está tomando a cada uno de ustedes cuando vienen, cuando sienten, cuando leen la palabra de Dios, cuando tienen su devocional, cuando oran, ¿no?, ¿qué sería de nuestra iglesia? ¿Qué sería de cada una de nuestras familias, de nosotros, de nuestra casa, si no fuésemos edificados primeramente por el Espíritu Santo y luego la iglesia también edificada por el mismo Espíritu de Dios? Entonces, nosotros estaríamos trabajando en vano, estaríamos viniendo aquí de gana, estaríamos haciendo cosas de hombres, estaríamos obligando, presionando, tratando de sacar a la gente uno u otro provecho, pero que la palabra no me lleva a eso, ¿sí? La palabra me dice que si Dios no estuviera edificando esta iglesia, nosotros estuviéramos trabajando de gana, estuviéramos haciendo una obra que no tiene valor, ¿sí? Estuviéramos buscando la aprobación de los hombres, pero no estuviéramos pegados a lo que Dios nos dice y lo que nos llama para hacer. Entonces, es aquí que realmente todo nuestro ímpetu, todo nuestro esfuerzo no va a hacer la obra de Dios en esta iglesia, ¿sí? Por más que yo desee como hombre hacer cualquier cosa, nunca va a ser lo suficiente para que esta iglesia sea edificada.
tiene que ser edificada por el Espíritu de Dios. Nosotros simplemente confiamos en el trabajo del Espíritu Santo y en Jesucristo, que está construyendo su iglesia como Él dijo que lo haría. ¿Se acuerdan? Ya habíamos estudiado en semanas pasadas que Jesucristo es el que añade a la iglesia a los que deben ser salvos, que Dios le puso en sus manos como una manera muy especial el cuidado de la iglesia. ¿Sí? Entonces, si la iglesia es de Jesucristo, yo no tengo por qué venir acá y pararme y decirle, a ver, Espíritu Santo y Jesucristo, te ruego que te hagas un poquito a un lado para que tú veas cómo mi destreza humana es la que va a levantar esta iglesia. Cuando eso sucede, vamos a tener una iglesia fuera del control de Dios. ¿Sí? Entonces, creemos en Calvary Chapel firmemente que la iglesia está dirigida por Dios, dirigida por medio de su Espíritu Santo, y que nosotros como hombres no somos nadie si no estuviéramos pegados a Él. Si tenemos la completa certeza de que esta es la iglesia del Señor, que Él va a edificar y que Él va a hacer su trabajo, entonces todo lo que tenemos que hacer es serle fiel. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿No? ¿Cuál es el deseo en el corazón de la persona que se para en una iglesia para dirigirla? Si la persona que dirige una iglesia, si el pastor de la iglesia no está pegado al poder del Espíritu Santo, al poder de Jesucristo, y que la guía de Él le está ayudando a levantar esta iglesia, estamos fritos. ¿Sí? ¿Cuál sería el propósito de la gente? Si la gente quisiera que esta iglesia esté llena con 1,000, 2,000, 3,000 personas, a lo mejor ese es mi deseo humano, pero ¿cuál es el deseo del Señor? A lo mejor tengo 1,000 personas en la iglesia, de las cuales vienen y regresan como estaban. Pero cuando el Señor levanta a la iglesia, cuando el Señor añade a la iglesia a los que deben ser salvos, cada que usted llega a esta iglesia y se sienta aquí en estas bancas, el Espíritu del Señor le toca en su corazón de tal manera que ustedes entiende la palabra de Dios y es redargüido. Por eso que cuando sale de aquí hay algo diferente en usted, aprendió algo, la palabra de Dios hizo su efecto, está creando la fe que dice la palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, no es el volumen, no es la cantidad, sino el amor con que cada uno de nosotros nos podemos pegar a Jesucristo. Le amamos y somos parte de esta iglesia. ¿Ha notado que hay muchas iglesias que la mayor parte de la iglesia ni siquiera pertenecen a la iglesia? Van un domingo, pueden estar otro domingo en otro lado, viajan para otro lado, pero no se hallan en una iglesia porque no se sienten parte, porque no entienden que el Señor le trajo a esa iglesia para que ahí pueda levantar el fruto en su corazón y aporte y ayude, ¿no? Y sea instrumento, sea siervo del Señor en el lugar donde Él le ha traído. Creemos que si Jesucristo edifica la iglesia, ¿no?, entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es serle fiel. Pero ¿en qué podemos serle fiel al Señor? ¿Sí? Podemos serle fiel en la enseñanza de la palabra de Dios, porque esa es la gran comisión que nosotros tenemos. Debemos ir y predicar el Evangelio, ¿no? Tenemos que levantarnos, salir y hablar del Señor afuera. ¿Se acuerda qué pasó en el día de Pentecostés? Los discípulos estaban esperando y viene lenguas de fuego sobre ellos. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en otras lenguas, pero empezaron a hablar de Jesucristo, empezaron a predicar de Jesucristo, porque esa es la llenura del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Tener la fuerza y la valentía para hablar de Jesucristo, para predicar a Jesucristo y Jesucristo crucificado. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser fieles a la enseñanza de la palabra, porque solo la palabra es la que quebranta el corazón del hombre, ¿no? Lo que yo pueda aconsejar, lo que yo pueda decir como hombre a una persona no va a causar ningún efecto. Pero si yo le hablo la palabra, le predico lo que dice la palabra de Dios, esa es la palabra que va a quebrantar el corazón del hombre y va a producir un fruto en el corazón.
Entonces, tenemos que serle fiel ¿en qué? En la enseñanza de la palabra, tenemos que serle fiel en la oración, tenemos que serle fiel en nuestra fe. Cada que usted lee la palabra, como dice la Escritura, ¿no es cierto? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, mientras más estudiamos la palabra de Dios, más crece la fe en nuestro corazón. ¿Se da cuenta cómo actúa el Señor en nuestras vidas? ¿Cómo edifica el Señor la iglesia a su manera? Nosotros no nos aceleramos o presionamos porque la obra de Dios no es nuestra responsabilidad, ¿no? Como sabemos que esta no es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios, no empezamos a presionar a la gente para sacar ningún tipo de provecho para nosotros. Si nosotros vemos que la iglesia no está creciendo, no está levantándose, no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios la que ejerce aquí. ¿Sí? Entonces, si no hay preocupación de mi parte como hombre y mi confianza está en el Señor, mi fe va a obrar y el Señor va a añadir a esta iglesia los que deben ser salvos. ¿Sí? Esa es la manera de Dios. Creemos que es muy importante recordar esto, que la iglesia es del Señor, no es de nosotros. Nosotros somos siervos escogidos del Señor para poder alimentar y ayudar en la obra del Señor. Debemos recordar esto porque si trata de llevar el peso de sostener la carga, descubrirá que es demasiado grande. Si un hombre decide como hombre hacer cosas para levantar la iglesia, él tendrá que soportar el peso de la iglesia. Pero si reconocemos que la iglesia es de Jesucristo, que es del Señor, pues Él se encargará de la iglesia y yo puedo estar más tranquilo, puedo dormir en paz. Cuando el hombre tiende a tomar el control y trata de levantar su iglesia, se encontrará bajo la presión de crear planes y entretenimientos y entonces empezará a presionar y a manipular a la gente de tal manera que trate de lograr el propósito que él tiene como hombre. ¿Sí? Entonces, eso no es el estilo de Calvary Chapel. ¿Sí? Nosotros no presionamos a la gente de ninguna manera. Lo que hacemos es enseñarle la palabra de Dios. ¿Sabe para qué? Para que la palabra pueda llegar y crear la fe en su corazón y usted pueda venir a esta iglesia y ser parte de la iglesia con el amor que tiene a Jesucristo, ¿sí? Y por el amor de saber que el Señor ha hecho algo en su vida. Nosotros no tratamos de presionar a la gente tratando de hacerles unos cuentos medio raros para infundir miedo, para que la gente por el miedo pueda venir y ser fiel a la iglesia. No, hermanos. Usted tiene que conocer la palabra y ser usted un conocedor y hacedor de la palabra. Por eso viene a Capilla Calvario. Esta es la iglesia del Señor. Así que Él ofreció, Él dijo, Él nos enseñó que Él cuidaría de esta iglesia. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, el versículo 18, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Eso es lo que decía el Señor en este versículo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Toma en cuenta la palabra edificaré, que es una palabra que está tomando, haciendo posesión, siendo personal de Dios. Y Él está diciendo, yo edificaré mi iglesia. Entonces es muy claro que el Señor está en control de la iglesia y que la iglesia es de Él, ¿verdad? Pero Él no dijo, sobre esta roca tú edificarás mi iglesia. ¿Se da cuenta? El Señor no puso la responsabilidad de edificar la iglesia sobre el hombre. Tenemos que reconocer que es su iglesia y que Él la va a edificar. Cuando Jesús le preguntó a Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, en Juan capítulo 21, 16. Jesús entonces no le dijo, ve y edifica tú mi iglesia. ¿Sí? Eso no dice la Escritura. Cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿me amas? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor no le dice, tú quiero que tú vayas y edifiques la iglesia. ¿Sabe qué le dice el Señor?
Le dice, apacienta mis ovejas. Esto es, atiéndelas, cuídalas. Es el trabajo de Dios añadir a la gente a la iglesia, y es el trabajo del pastor y de todos nosotros el poder atender y cuidar a cada una de las almas de las ovejas que el Señor se ha dignado traer a esta iglesia. ¿Se ve cómo cambian las cosas? Entonces, nuestro trabajo aquí en la iglesia es solamente amar a las ovejas, cuidarlas, velar por ellas, alimentarlas, atenderlas y confiar en que el Señor edifique la iglesia y que siga añadiendo a los que deben ser salvos. Mucha gente decía, si con 300 personas no nos avanzamos, ¿qué sería si tenemos 1000? ¿No es cierto? Pero esa es una ideología humana. Pero ¿qué pasaría si el Señor nos pone 3,000, 4,000, 5,000 y su espíritu está en su pueblo? ¿No? Sería algo glorioso. ¿Se da cuenta? Pero hay una diferencia en el pensamiento del hombre y en el pensamiento de Dios. Por eso la iglesia debe ser edificada por el Señor y no por el hombre. ¿Sí? Nuestro trabajo es amar a las ovejas. ¿No? Punto 1, tenemos que tener mucho cuidado de eso. Cuidarlas, velar por ellas, alimentarlas, atenderlas y confiar que el Señor siga añadiendo más. Pero el hombre es tan raro que cuando el Señor añade a la gente, al pueblo, a los que Él elige a la iglesia, somos nosotros los que nos encargamos de alejarlos. No sé por qué el hombre tiene esa forma tan rara de hacer las cosas. A lo mejor porque no entendemos que esta es la iglesia del Señor y que todos somos amados por Él. Y así como el Señor me ama a mí, está amando a otra persona. Entonces yo debería cumplir lo que dice la palabra, que debería dar de gracia lo que recibo de gracia. Y si recibo el amor de Dios en mi corazón, el perdón de pecados de mi corazón, debería compartir también esa alegría con el resto de hermanos. Así deberíamos apoyarnos, ¿no es cierto? Nuestro trabajo es proveer comida espiritual enseñando las Escrituras. Ese es el trabajo de los que somos llamados al ministerio. En cualquier ministerio que estemos somos llamados ¿a qué? A enseñar las Escrituras. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y esa es una de las características fuertes que tiene Capilla Calvario. Nuestro trabajo es proteger a todos los que vienen acá, enseñándole la palabra de Dios para protegerles de una falsa doctrina, de los depredadores, de los que están buscando coger a una persona que está con el sentimiento de querer llegar al Señor y destruir su corazón, pidiéndole cosas que el Señor no pide. Entonces ese es nuestro trabajo en la iglesia. ¿Sí ve? Enseñarles, cuidarles, no, enseñarles de tal manera la Biblia que ellos puedan sentir una verdadera doctrina, que no sean causa de que vengan lobos rapaces y los vayan a comer. ¿Sí? Pero ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo protegemos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo les cuidamos en la buena doctrina? Como dice la palabra de Dios. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad, o sea, nuevamente la palabra que le dijo el Señor, ¿no?, al discípulo, apacienta mis ovejas. Nuevamente en este texto dice, apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Sí? O sea, cuídales, ámales, protégeles, aliméntales, enséñales. ¿Sí? Protege, saca la cara por ellos, ámales. Apacienta a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino teniendo
sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí ve? Esa es la forma de cuidar a la iglesia, ¿no? Siendo haciendo las cosas voluntariamente, sin esperar recompensa del hombre, porque solo el Señor podrá darnos recompensa, ¿no? No por ganancia deshonesta, sino con una buena actitud, haciendo las cosas pronto, no como teniendo señoría, no creyéndonos que somos superiores a los demás, ¿no? Sino siendo ejemplos para la congregación. Así nos pide el Señor que hagamos esto, que cuidemos y protegemos. También nos dice en Hechos capítulo 20, versículo 28, nos dice: por tanto, mirad por vosotros, ¿no?, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Absolutamente claro. Nos dice: por tanto, mira por vosotros. O sea, tienes que mirarte tú primero y mirar cuál es tu actitud, cuáles son tus errores, cuáles son los pecados que tú tienes, y para que tú puedas presentarte delante de Dios primero solicitando el perdón y estando limpio al Señor para poder hacer, ¿no es cierto?, por el rebaño, por los demás, ¿sí? Y reconocer que es el Espíritu Santo quien nos ha puesto como obispos, quien nos ha puesto delante, quien a Él le ha placido ponernos a cargo. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros tenemos el mandato, no, el Espíritu Santo nos pone, nos utiliza, nosotros debemos ser sumisos al Espíritu y ser guiados por Él para poder llevar adelante la iglesia. Y recalca y dice: la cual Él ganó por su propia sangre. Cuidado, la persona vaya a pensar, ¿no?, que está dirigiendo la iglesia por sus propios méritos, ¿no? El Señor dice: la cual Él ganó por su propia sangre. Por eso es la iglesia de Dios, por eso es la iglesia del Señor, porque Él ganó su iglesia, Él dio su vida por la iglesia, y nosotros somos utilizados por el Señor de tal manera que seamos instrumentos del Señor para poder ayudar y apacentar la grey. ¿Sí? Hemos descubierto que cuando nos empeñamos en obtener, entonces nos vemos obligados a mantener lo que hemos ganado. Eso sucede cuando hay personas que quieren hacer el trabajo dentro de la iglesia como hombres y no bajo el poder del Señor. Entonces, si alguien pone su empeño y quiere hacer algo, tiene que mantener lo que él está creando. Si realmente empujo y presiono para obtener algo, tiene que mantener eso en marcha, ¿no? Es difícil mantener un programa hecho o construido por el hombre. Es muy difícil. Y la Biblia menciona casos tremendos en cuanto la gente quería mantener las cosas hechas por el hombre. ¿Sí? A través del mundo, a través de nuestro país, vemos muchas iglesias grandes que han sido el resultado de tremendos programas de crecimiento, pero tienen que mantener estos programas en marcha. Tienen que mantenerlos bien aceitados y engrasados, o el ministerio comienza a caerse. De seguro el ministerio del hombre se cae, pero solo el ministerio de Dios permanece. ¿Sí? Entonces, existe un gran número de super iglesias hoy, pero también hay un gran número de líderes cansados, porque han sido utilizados como hombres para tratar de levantar una iglesia gigante. La consiguieron con muchos esfuerzos, pero cuando se dan cuenta, ya no tienen fuerzas para seguir soportando lo que ellos crearon. Pero ¿qué sucede con Calvary Chapel? ¿Sí? Como la iglesia es del Señor y el Señor la sustenta, nosotros no tenemos que llevar el peso de la iglesia porque la lleva el Señor. Y nosotros no tenemos que hacer cosas extraordinarias, sino solamente confiar en Él, serle fiel, como dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, toda persona que trata de construir cualquier cosa dentro de la iglesia como hombre va a ser responsable de mantener
lo que Él ha creado. ¿Sí? Y esto puede suceder también en un ambiente espiritual exaltado, donde el crecimiento de la iglesia es creado por una exaltación emocional y una exaltación espiritual exagerando los dones del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, cuando el hombre empieza a actuar como hombre y ya no depende del Espíritu Santo, empieza a tener una tendencia, empieza a exagerar incluso los dones del Espíritu. ¿Sí? Es como lugares donde empiezan a poner música 45 minutos de alabanza y 20 minutos de predicación. Y cuando la alabanza empieza a ser tan fuerte, ¿no?, que empiezan a motivar a que el hombre, por medio de la música y de la alegría, levante y empiece a sentir la presencia de Dios. Pero la motivación humana, ¿sabe qué sucede? ¿No? Que terminará cuando la persona deje de alabar y se siente. Bajará su nivel. Pero cuando el Señor toca por medio de su Espíritu Santo, toda la vida se llena el corazón de agradecimiento. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos. No queremos venir aquí a hacer una noche de milagros. No queremos ir a traer de no sé qué partes del mundo una persona que es utilizada para hacer extraordinarios milagros. No queremos venir aquí porque la gente va a empezar a querer recibir el milagro, ¿no es cierto? ¿Sabe cuánta gente en una de esas reuniones viene y acepta a Cristo? Y desde ese punto, desde ese nivel empieza su expectativa. ¿Sí? Entonces siempre va a querer un poco más. Siempre va a querer un poco más. Cuando se generan esas famosas reuniones de liberaciones y cosas extraordinarias, la persona que va a tener la expectativa que desde ese punto va a querer más. Entonces la persona, como hombre que está generando ese tipo de eventos, ¿sabe qué tiene que hacer? Pensar cómo hacer un evento superior al que hizo para que la gente no se vaya de la iglesia. Pero ¿qué sucede con Calvary Chapel? Nosotros no hacemos ese tipo de cosas. Nosotros les enseñamos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque solo la palabra de Dios va a crear fe en el corazón. Solo la palabra de Dios es la que cambia a las personas. ¿Sí? No la alegría que nosotros podamos ejercer durante un poco tiempo. ¿Sí? Si trae a las personas a través de lo sobrenatural y lo espectacular, y si esto es su fuerte, entonces tiene que continuar con eso para obtener otras experiencias espirituales y exóticas y así retener al grupo que había reunido a través de este tipo de fenómenos. ¿Se da cuenta? Pero el hombre no se da cuenta que cuando trabaja de esta manera hay un pero en cuanto a esto. El hombre busca cada vez una experiencia espiritual nueva. El hombre se cansa pronto de las cosas. ¿Sí? Hay algo acerca de nuestra naturaleza humana que, sin importar cuán atractiva o exótica una experiencia puede ser, nos cansamos pronto de ella y queremos algo más. Un nuevo giro, un nuevo ángulo, una nueva atracción al poder. Entonces, si nosotros generamos una expectativa de ese tipo, ¿cómo vamos a hacer para fomentar una reunión mayor que esa para que la gente no pueda irse de la iglesia? Solamente saliéndonos de la palabra y empezando a exagerar los dones del Espíritu. Pero cuando hacemos eso, estamos saliéndonos de cómo Dios quiere guiar a la iglesia y empezamos a trabajar como hombres. ¿Sí ve lo difícil que es? Solo se puede oír un cierto número de así dice el Señor. ¿Sí? Hay mucha gente que llega y los hombres han tratado de llegar hacia las personas diciéndole esta frase, ¿no? Así dice el Señor, como que fueran parte de un envío del Señor para llegar al corazón de esa persona diciéndole que trae algún tipo de palabra de Dios para explicarle, para enseñarle o para decirle a esa persona. Pero ¿sabe qué sucede?
Que el hombre, como se cansa tan pronto de las cosas, el hombre solo aguanta cierta cantidad de veces que alguien le venga y le diga, así dice el Señor. Porque después el hombre va a exigir más y le va a decir, bueno, dime más. Ya no solo quiero que me vengas y me digas esto, dime más, ¿no? Y ahí está obligado el hombre, por hacer sus cosas en su humanidad, a distorsionar las cosas de Dios. Entonces, si cometen el error de hacer como hombres, están obligados a mantenerse haciendo algo nuevo y diferente, y eso les va a llevar simplemente a apartarse del Señor. ¿Sí? Así como se apartan de lo legítimo y comienzan a recurrir a lo ilegítimo, tienen que mantener esa ansiedad por lo novedoso y raro, ¿no? Y diferentes tipos de experiencias que continúan dando la misma clase de ímpetu espiritual que la gente anhela. ¿Sí ve? Empezamos en un nivel y la gente va a exigir que sigamos avanzando, pero si cometemos el error de no trabajar en el espíritu, el hombre va a estar obligado a hacer cosas fuera de la voluntad del Señor para retener lo que como hombres crearon. Pero Calvary Chapel no es así. Por ejemplo, hay lugares en donde el predicador está aquí, el siervo del Señor está aquí ungido por el Espíritu Santo enseñando la palabra de Dios, y sucede que en medio del pueblo se levanta alguien a hablar en lenguas. ¿Y qué sucede? La gente deja de escucharle al predicador, ¿no? Al que está enseñando la palabra. ¿Para qué? Para darle atención a la persona que se levantó a hablar en lenguas. Mucha gente dice que esa persona se levanta a hablar en lenguas en el poder del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es el poder de la persona que está parado aquí? El poder del Espíritu Santo también. Pero ¿sabe qué sucede? Que el Espíritu Santo no es como los hombres, ¿sí? Él no se pone la cascarita a él mismo, ¿sí? El Espíritu Santo no va a tratar de hacerle caer a sí mismo. El Espíritu Santo no puede levantarse en un lugar para hacerle callar a la persona que está hablando la palabra de Dios para hablar algo que no sabe, que no entiende. ¿Se da cuenta? Entonces, este tipo de cosas se levantan cuando el hombre intenta hacer de su parte y no está pegado a las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces no podemos entender cómo el Espíritu puede oponerse a sí mismo. Y la única consecuencia o análisis lógico que podemos pensar es que uno de los dos en realidad está siendo guiado por cualquier otro tipo de espíritu, pero no del Señor. ¿Sí? Pero Calvary Chapel no es así. ¿Sí ve? Usted ha notado, nosotros no estamos en una búsqueda carnal de nuevos programas o emociones espirituales para tratar de atraer a la gente. Es en la palabra de Dios en la que confiamos, la que enseñamos y en la que nos apoyamos. Es el fundamento sobre el cual estamos edificando la iglesia, ¿no? Porque el fundamento de la palabra es inagotable. Nunca se va a terminar, nunca nos va a consumir a nosotros como siervos del Señor, nunca nos va a consumir, nunca nos va a dejar cansados, porque cada que alguien, un siervo, habla la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, la alegría invade al corazón de esa persona de tal manera, ¿sí?, que cada vez quiere seguir hablando más de su palabra. Ella se mantiene sola. La palabra del Señor se mantiene siempre enseñando, tocando, redarguyendo, levantando, sanando, corrigiendo, dando entendimiento. ¿Sí? ¿Se da cuenta por qué el enemigo intenta que la palabra de Dios no sea predicada? Porque esa es la que le da la liberación, ¿no? Esa es la que le da la soltura, la facilidad de entender las cosas de Dios. Y la palabra de Dios nos hace libres.
nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Se levanta la fe en el corazón del hombre. ¿Sí? Por eso la gente quiere predicar cualquier cosa. Por eso nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Por eso cuando se para alguien aquí, habla la palabra de Dios, no está predicando de sus temores, de sus tristezas, de sus halagos, de los logros que ha conseguido. No, hablamos la palabra de Dios, porque eso es lo que va a llegar al corazón de la gente y eso es lo que cambia en el corazón de la persona. ¿Sí? Mire lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia. ¿Sí ve? Cada que usted lee la palabra de Dios, hay una limpieza en el corazón del hombre. Solo al leerla, el poder de la palabra tiene que limpiar el corazón del hombre, ¿no? Y él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Sí ve? Esa es una de las razones que Calvary Chapel tiene para enseñar la palabra de Dios. Y tomamos un capítulo y tomamos cada versículo y estamos enseñando la palabra de Dios porque hay esa seguridad en nuestro corazón que debemos enseñar la palabra de Dios para que sea limpio el corazón del hombre. Y que si no lo hacemos, y si lo modificamos, y si lo tocamos, y si queremos hablar de nuestra parte, el Señor nos va a reprender y nos va a hallar mentirosos. Revisemos Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque ese es el poder de la palabra, tiene que llegar al corazón del hombre y discernir la verdadera intención del hombre. Y tiene que ser la palabra la que domine, la que quebrante el pensamiento como hombre y le dé la razón al Señor. Solo cuando el hombre doblega su propio pensamiento, puede su corazón llegar a los pies del Señor. Se ve, por eso es que Calvary enseñamos la palabra de Dios. Mire primera de Pedro capítulo 1 versículos 24 y 25. Dice, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por medio del Evangelio os ha sido anunciada. La palabra del hombre es como esa flor que puede secarse. El hombre puede decir cualquier cosa, pero que va a llegar y va a secarse y va a caerse. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es por eso que nosotros en Calvary enseñamos la palabra de Dios, porque creemos que esa va a permanecer para siempre en su corazón. Porque usted al escuchar la palabra de Dios va a ser levantado en fe, va a creer en el Señor porque estamos predicando de Él, de ese Dios que dio su vida por usted. Y es por eso que usted llega a creerle y amarle al Señor, porque Él tiene que ser real en su vida, en su corazón, en su diario vivir. Dios continúa bendiciendo la enseñanza de su palabra. Cada que se enseña la palabra, se produce fe en el corazón del hombre. La iglesia continúa creciendo. El Señor continúa añadiendo diariamente y Él honra su palabra como Él dijo que lo haría. Él prometió y Él lo va a hacer. Creemos firmemente que esta iglesia está dirigida y gobernada por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, y Él estará tomando a cada uno de ustedes y tocando su corazón y haciendo un tratamiento especial en su vida, de tal manera que usted pueda llegar a creer en ese Dios de una forma tan grande que solo usted pueda pegarse al Señor y llorarle y decirle gracias por lo que Él ha hecho en su vida. Esa es la única forma para que podamos creer y pegarnos al Señor. No es lo que pueda decir cualquier persona. No son palabras de hombre. Es la palabra del Señor y esa es la que debe crear la fe en el corazón de su pueblo. Estamos satisfechos de que mientras Dios siga bendiciendo su palabra,
nosotros nos mantendremos enseñando la palabra de Dios. Porque, ¿por qué debemos cambiar? Si hasta ahora la palabra de Dios ha hecho el efecto que dijo que tendría. El Señor ha sido fiel con la palabra. El Señor hasta hoy, sí, no me ha quedado mal en ninguna de las promesas que tiene en su palabra. Todas Él las ha cumplido. ¿Sabe por qué el hombre sigue al Señor? Porque Él todavía no nos ha defraudado. Por eso le seguimos. Por eso estamos pegados a Él, porque hasta ahora todo lo que dijo que haría lo ha hecho. Y cada vez está tratando más en el corazón del hombre. Por eso nosotros podemos poner nuestra mirada en el Señor y creer en Él. Porque si fuera un hombre nos defraudara, pero el Señor nunca lo va a hacer. Y es por eso que la palabra que se enseña tiene que llegar de tal manera al corazón de cada uno de nosotros para que pueda ser derribado todo argumento de maldad que dice la palabra. Todo lo que podamos pensar del Señor, todo lo equivocado que podamos creer de Él, tiene que ser doblegado y caído al piso. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor tiene que enseñarnos la verdadera condición y el verdadero deseo, el verdadero proceder de Dios en nuestra vida. A lo mejor mucho tiempo la iglesia estaba con una enseñanza mala, pero cuando se enseña la palabra de Dios, la palabra tiene que romper ese argumento de maldad y debe crear un espacio en el corazón para que la palabra entre y limpie nuestro corazón de tal manera que seamos agradecidos al Señor. Es por eso que Calvary Chapel enseña bastante fuerte la palabra de Dios. Para nosotros es una prioridad enseñar la palabra de Dios, la oración, compartimiento del pan, las oraciones. Porque solo la palabra del Señor es el que cambia el corazón de Dios y el que puede edificar y cambiar. Nosotros como hombres, por más que yo le diga cualquier cosa que sea usted, no me va a creer, no va a cambiar porque yo le diga. Pero cuando el Señor toque su corazón y la palabra entre y enseñe a su corazón y a su mente, usted va a creer en Él y ahí va a haber un cambio. Hemos descubierto que al momento en que terminamos el estudio de la palabra, ha notado que Calvary Chapel inicia en Génesis y termina en Apocalipsis y estamos estudiando libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y terminamos de Génesis hasta Apocalipsis y volvemos nuevamente con Génesis y estudiamos la palabra de Dios y cada vez se está convirtiendo en una enseñanza más grande, más rica, más especial, dada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor está edificando su iglesia. Porque cuando el hombre renuncia a su humanidad y entiende que la edificación de Dios aquí es por parte del Señor, el Señor derrama de su Espíritu y nos edifica y nos enseña y nos levanta con el poder de su Espíritu. ¿Sí? Entonces, si la palabra de Dios está funcionando hasta ahora, ¿por qué dejar? ¿Por qué tratar de tomar algún evento humano? ¿Por qué tratar de cambiar lo que sí está dando resultados? ¿Por qué cambiar la enseñanza de la palabra por algo que la gente como hombre quiera hacer? Pues en Calvary Chapel no lo hacemos, porque la prioridad de nosotros es enseñar la palabra de Dios y tenemos el objetivo de que esta iglesia sea gobernada por el Señor y dirigida por medio de su Espíritu Santo. ¿Sí? Es solamente la palabra de Dios la cual es viva y eficaz y ministra al espíritu de las personas y produce el cambio. No somos nosotros como hombres, hermanos, es la palabra del Señor y la gloria que le damos a nuestro Señor en todo lo que hacemos. Amén. Entonces, esa es la forma en la que Calvary Chapel tiene para edificar la iglesia, ¿sí?, en el nombre del Señor, a la manera de Dios. Espero, hermanos, que haya quedado claro y que ustedes hayan podido comprender y que el Espíritu Santo esté dando testimonio en sus corazones de que esta es la palabra del Señor. Y como ustedes ven, parte de la doctrina nuestra como Calvary Chapel es tomar la palabra de Dios y hacerla nuestra.
no estamos hablando cosas de hombres, estamos hablando la palabra de Dios. Amén.